estamos grabando y vamos a comenzar la clase de hoy, que tiene que ver con la parte final de los contenidos que vamos a tener o que van a entrar en el certamen. ¿Ya? Se llama estructuras repetitivas. Nada que ver, me equivoqué, ¿no he dicho? Yo creo que ya no, no. Esa no era. Era Fue la clase función. pasada, ¿no? Esa fue la... Sí. Disculpen el impasse. Variables de estructuras condicionales, arreglos, procedimientos. Oye, ¿qué pasó? ¿Y por qué la borré? Bueno, ustedes la tienen arriba, la voy a ir a buscar allá. No sé, algo pasó, algo rarísimo, no la tengo acá en mi computador, se borró. Bueno, puede ser que mi hija a veces viene a apretar teclas. Voy a buscar la aula, muchachos. Voy a dejar de grabar un poco la grabación. Ya, ahora estamos grabando. Ya, muchachos, ahora sí. La clase pasada nosotros alcanzamos a ver procedimientos. Y de los procedimientos vimos que habían dos tipos. En los procedimientos teníamos las funciones y teníamos también lo que vimos en la clase pasada, que fueron las subrutinas. ¿De acuerdo? Ambas son una forma de programación que nos permite descomponer un problema mayor en sus problemas. Pero también teníamos presente en que habían diferencias. La diferencia principal entre las subrutinas y las funciones es que las funciones, concepto que vamos a ver hoy, nos retornan algo, es decir, nos devuelven algo. Tienen un objetivo, ejecutan una secuencia de pasos, hacen algún cálculo, hacen alguna transformación y nos retornan algo. Nosotros podemos ver las funciones como algo, como una caja negra en la cual nosotros vamos a recibir unos datos de entrada. Esos datos de entrada los vamos a transformar y vamos a lograr una salida. Ustedes el concepto de funciones lo deben manejar bien, porque ustedes en matemática le han definido funciones de la siguiente forma: una función f de x, donde x va a ser un x al cubo menos 3 por x más 4, por ejemplo. Esa sería la función que ustedes le definían en matemática, ¿sí? Y además, porque yo digo, ahí están definiendo la función, ahí ustedes definen una función, y muchas veces ustedes, para usar esa función, ustedes le enseñaban que era y es igual a la función f de x, ¿cierto? Y ustedes definían la f de x como lo que definimos arriba, ¿cierto? X elevado al cubo menos 3 por x más 4, ¿sí? ¿Qué podemos resaltar de esta forma que están viendo ustedes acá? Que fíjense, la función f de x recibe una cosa que vamos a comenzar a introducir acá, recibe un parámetro. Esa x nosotros le vamos a llamar el nombre de parámetro, ¿ya? ¿Qué significa el parámetro? Es una variable que el usuario le va a dar a la función cuando la llama, para que esta función después se ejecute. Veamos que nosotros podemos decir acá que bajo el concepto de caja negra que le decía yo, vamos a tener una función que es una caja que va a recibir entradas. En este caso la entrada serían los parámetros, ¿de acuerdo? En este caso vamos a colocar acá parámetros. Eso es lo que ustedes le van a pasar a una función. Le pasan parámetros, ¿sí? Y la función ejecuta la secuencia de pasos, ¿cierto? Y termina retornando, termina devolviendo un valor, ¿sí? Un valor de retorno, vamos a colocar acá, valor de retorno, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que manejar de las funciones. En este caso, si nosotros vemos la función, acá podríamos colocar que esta la función sería f de x, ¿no? Vamos a subir acá f de x sería la función, por decirlo. ¿Ya? Algo así. Entonces el parámetro, acá vamos a decir que es x, y lo que me retorna sería la evaluación expresa. Sería esta fórmula evaluada en x. ¿Ya? Ese parámetro.
Ahora, ¿por qué ustedes colocaban y es igual a f de x? Porque como esta función al evaluar daba un resultado, ese resultado lo guardaban en la variable y. ¿De acuerdo? Esa era la importancia. O sea, la variable y lo que está haciendo acá es almacenando el valor que me devuelve. La variable y está almacenando el valor que me devuelve la función f de x. Si ustedes recuerdan las subrutinas ejecutan la secuencia de pasos. Las subrutinas nosotros las podemos ver como esto, muchachos. La subrutina para nosotros va a ser una caja negra que ejecuta una secuencia de pasos, pero que no me devuelve nada, sino que hace una secuencia de pasos. Yo la llamo, la voy a llamar con algún... O sea, aquí no va a recibir. Nos dimos cuenta el otro día que, no sé si ustedes fue o el curso anterior, que claro, las funciones, o sea, las subrutinas no reciben entrada. Sino que acá yo, lo único que voy a hacer acá yo es llamar al procedimiento. Llamar procedimiento. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo que es lo que hace el procedimiento, va a ejecutar una secuencia de pasos y va a terminar, pero no hay un valor de retorno, no me devuelve nada. ¿De acuerdo? Entonces, cosas importantes que tenemos que manejar en funciones es que yo voy a recibir algo, la entrada voy a recibir, y lo que yo reciba o lo que yo necesite para hacer este proceso se llaman parámetros. Y la otra gracia es que estas funciones, al evaluarlo, me devuelven. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá abajo, hiciéramos i es igual a f de 2. ¿Cuánto sería el i? El i va a ser igual 6. a ¿qué cosa? A 6. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Tengo como me pasa en el 2, 2 al cubo es 8, menos 6 es 2, más 4, 6. Significa que la función f me devuelve 6. ¿Y dónde voy a guardar el 6? En la variable i. Entonces, eso es lo que lograríamos. ¿Te entiendo, no? Esto es como el Excel, esto es como la celda. Ustedes colocaban... Ouch, déjenme sacar ese. Déjenme sacar ese. Ustedes en la celda... ustedes, muchachos, cuando espérense, aquí mejor. Ustedes cuando usamos en el certamen 1 funciones, ustedes colocan igual y la función, porque como la función devolvía algo, ustedes no usaban la i, porque técnicamente, recordemos que si analizamos el concepto de una celda es una variable, porque la celda se llama C2. Entonces ustedes están diciendo, en la celda C2 guarda lo que me devuelve la función. ¿Sí? Por eso ustedes colocaban igual, porque la función retornaba algo siempre. Todo lo que ustedes usaron al principio en Excel, todo lo que usaron al principio, ustedes eran funciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ustedes también usaron funciones y demostraron que sabían usarla. Ahora, en esta parte del certamen, lo que vamos a hacer, muchachos, es aprender a implementar nuestras propias funciones. ¿Ya? Entonces, siguiendo con la materia, siguiendo con los contenidos que estábamos viendo, tenemos eso, la diferencia. Perdón. Ya vimos que las funciones son procedimientos que sí nos van a devolver un valor, que es el resultado de la secuencia de pasos que ejecutó y que estaban definidas en la función. Y ahora ya nosotros en Visual Basic hemos usado muchas funciones como la buscar vertical. ¿Ya? Y para introducir un poco el concepto, o para remarcar un poco el concepto de parámetros, acuérdense que las funciones, por ejemplo, la función buscar vertical, recibía parámetros o no recibía parámetros. ¿Cuáles eran los parámetros de la función buscar vertical, muchachos? Número de columnas. Ya. Pero más ordenado sería la función buscar vertical, sería el valor buscado, después el rango donde quieres que busques, y después el indicador de columna, que era el valor que querías que te retornaran, y finalmente un booleano, donde era true o false. Si recibía false era una búsqueda exacta, y si era true, una búsqueda aproximada. Eso era más o menos lo que ustedes tenían que hacer, ¿cierto? Ese es el concepto de parámetro. Los parámetros son valores que me van a definir desde fuera. ¿Son valores que yo los puedo considerar como variables? Sí, son variables. Ahora, ¿cómo vamos a declarar una variable nosotros acá en Visual Basic? A diferencia de las subrutinas, que nosotros colocábamos sub, nombre de la subrutina, y después dentro de los pasos, acá la palabra reservada es function, ¿ya?
function, nombre de la función, y acá están los parámetros que ustedes van a definir. Por ejemplo, si dice function, buscar vertical, variable 1, ustedes por haber dicho variable 1 era el valor buscado, el variable 2 era el rango, variable 3 era el indicador de columna y variable 4 era un booleano. Entonces ustedes colocan variable 4, el valor buscado, y le colocan este std que tienen acá al lado, es el tipo dato. Ustedes pueden decir, por ejemplo, que el valor buscado, pueden decir que es una celda. Siempre van a buscar una celda o pueden tratarlo como un string. ¿Ya? Después, el segundo valor, el segundo parámetro, era el rango de búsqueda. Como era el rango de búsqueda, ustedes van a pasar un rango, una tabla, ¿cierto? Y después venía el indicador de columna, que ustedes pueden decir que ese indicador de columna es un entero. Y el último, que es el tipo de búsqueda, es un booleano. Así tendría que haberlo declarado. Y después acá dice as tipo de retorno. Porque esta función, como me va a devolver algo, yo tengo que definir qué tipo de dato me va a devolver. Me va a devolver un booleano, me va a devolver un entero, me va a devolver un flotante, me va a devolver un texto, me va a devolver un objeto, me va a devolver un rango, que sigue siendo objeto. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que especificar acá qué quieren o qué creen que les va a devolver la función. Acá dentro vienen estas C1, C2, C3, son la secuencia de pasos. Esta es una sentencia 1, sentencia 2. Las sentencias pueden ser condicionales, las sentencias pueden ser ciclos, pueden ser asignaciones. Esas son como las sentencias para que ustedes sepan que dentro de una función pueden ir condicionales, pueden ir ciclos, pueden ir creación de objetos. Y fíjense, la otra parte importante, porque ¿cómo sé que esta función me va a retornar algo? Bueno, me están diciendo que va a retornar un tipo, pero ¿dónde le digo a la función que te devuelva un valor especial? Al final. Bueno, esto puede estar variando, puede estar dentro de un if, pero lo que tienen que saber ustedes es que en alguna parte de la función tiene que estar el nombre de la función y asignarle a ese nombre de la función un valor a retornar, que puede ser una variable. Entonces ustedes hacen acá una secuencia de pasos, calculan, y el valor lo tienen guardado en la variable x. Entonces ustedes van a colocar nombre de función es igual a x, para que la función retorne ese x. ¿Qué consideraciones tienen que tener en claro? Que esa x debe ser del mismo tipo del retorno, porque si ustedes dijeron que van a retornar un booleano y el x es entero, y lo colocan acá, nombre de función igual a x, les va a reclamar, porque, oye, me dijiste que me va a volver un booleano, me estás asignando un entero. Estás inconsistente. ¿De acuerdo? Esas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo que les acabo de señalar anteriormente está descrito acá gráficamente para que ustedes lo puedan asimilar de mejor forma. Dice que para aclarar una función, ustedes primero usan la palabra reservada function, después viene el nombre de la función y después vienen los parámetros, ¿sí? Y acá, antes de colocarlos, dice que ustedes tienen que identificarlo. Por ejemplo, si yo le dijera, cree la función potencia, ¿cuáles son los parámetros de la función potencia? ¿Por cuánto la vamos a elevar? La base y el exponente. La base y el exponente. ¿Sí? Si yo le dijera a ustedes, hagan una función que calcule el promedio de 5 notas, ¿cuáles serían los parámetros? Las 5 notas. Las 5 notas. Las requiero, ¿cierto? Porque de ahí cuando hagamos una función yo les voy a hacer la diferencia entre una variable y un parámetro, porque como son parámetros significa que esos valores se los va a definir el usuario y los definen fuera de la función. Porque si yo lo hago dentro, porque son variables también, pero las variables yo las defino dentro y las variables las defino con un valor fijo, porque yo las definí. Y el usuario que usa la función no tiene idea cuánto valen esas variables y no sabe qué variables existen. Ustedes cuando usaban la función buscar si conjunto, o sea, no, sumar si conjunto, ustedes nunca supieron si habían variables. Ustedes ahora estamos, de hecho, en Trinket comenzamos a ver el concepto de variable. ¿De acuerdo? Entonces, se dan cuenta que para ustedes era transparente. Pero ahora están en el otro lado. Van a aprender a crear funciones. ¿Para qué? Para que ustedes, cuando estén en el futuro trabajando y se enfrentan a un problema que es muy recurrente y lo quieren hacer en Excel, lo pueden automatizar para que no tengan que hacer ustedes manual. Ya, después de los parámetros viene la palabra reservada as, que significa cómo, y ahí viene el tipo después, el tipo dato. Ustedes tienen que decir qué tipo de dato va a devolver la función. ¿Sí? Después de definir la firma, todo lo anterior se llama la firma, el encabezado de la función se le llama firma. Después de definir la firma de la función, ustedes van a definirme el código, es decir, la secuencia de pasos para transformar la entrada en la salida. Y al final, antes de salir, ustedes tienen que crear asignarle a una variable, que es el mismo nombre de la función, el valor que quieren devolver. Y termina la función con el end function. ¿De acuerdo? Ejemplo de definición de una función. Acá
tenemos la firma de la función. Está la palabra reservada function, después viene el nombre de la función, que sería factorial, y ustedes dicen que el factorial recibe un parámetro, y ese parámetro lo vamos a llamar n. Y ese parámetro n es del tipo entero. ¿Sí? Entonces dice function factorial, n como entero, y decimos que esta función factorial me va a devolver un doble. ¿Por qué puse doble? Que a lo mejor podría haber sido long, ¿ya? ¿Por qué puse doble? Por el tema de la precisión. Yo creo que era más ideal haber puesto long, porque long es un entero largo. ¿Cuál es la diferencia entre el integer y el long, muchachos? ¿Entero y con decimales o no? El long también es entero. El Tiene que ver con doble los bytes. es decimal, es con los bytes, porque el entero me tiene 2 bytes, por lo tanto puedo almacenar números hasta 2 elevado a 16, menos 1. Y si yo tengo el long, tengo 4 bytes, por lo tanto el número máximo que yo puedo representar es 2 elevado a 31 menos 1. ¿Ya? Ahora tengo ahí, ¿qué estoy haciendo ahora? Fíjense, Profe, ¿qué era el double? el doble son los decimales. Ah, ya. N es entero. Este es una variable también. Cuando hagamos ruteo, n va a estar como en la variable de ruteo, pero la diferencia entre la n y la i, ¿por qué la i no es un parámetro? Porque la i la estoy definiendo dentro de mi programa. Y esta i la defino yo. La n me la va a dar el usuario, me la va a dar afuera, cuando llamen a la función. Ustedes cuando llaman a la función van a colocar igual factorial 5, por ejemplo. Entonces significa que la n va a tomar el valor 5. Pero esa n no la defino yo como programador, me la va a dar el usuario. Entonces ahora dice dim i as integer, estoy definiendo la variable i como un entero, y voy a definir la variable f como doble. Ya, de ahí vamos, nosotros en Trinket nos dimos cuenta de que vimos alguna especie de patrones para programar, y nos dijimos que cuando quisiéramos acumular cosas, porque si ustedes analizan el factorial es la multiplicación de 1, por ejemplo, el factorial de 5, es la factorial de 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿De acuerdo? Ese es nuestro factorial. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es acumular en una variable una multiplicación. Por eso declaramos la variable f. ¿Ya? Ahora, el i vale 1, porque ustedes, si me colocan 10, ustedes van a empezar a multiplicar del 1 al 10. Me colocan 15, del 1 al 15. Entonces su primer elemento, el i, es el 1. Y este i, la variable i, me representa los números con los cuales voy a empezar a multiplicar. La variable f es 1, porque en la variable f voy a ir guardando los resultados de la multiplicación. Ahora, como yo voy a multiplicar, tengo que inicializar el elemento neutro multiplicativo. Cuando ustedes hacían una sumatoria, la variable la inicializaban en 0, porque 0 era el elemento neutro aditivo. En este caso, como yo voy a multiplicar y voy a ir guardando la variable, el f tiene que ser 1, porque voy a acumular multiplicación. Ahora viene la gracia, viene la parte, el i vale 1, mientras el 1 sea menor o igual que el valor que me define el usuario, que no lo sé hasta el momento, el 1 es menor o igual que el 5, si es verdad, entra, y van a hacer, guarda la variable f, el f por el i valía 1, 1 por 1, 1, y ahora el i aumenta en 1, se convierte en 2, voy arriba, 2 es menor o igual que el n, sí, f por i, entonces el f quedó anteriormente valiendo 1, 1 por 2, 2. Entonces el f ahora vale 2 y el i se transforma en 3. 3 es menor que el n, sí. El f valió 2 la última vez. 2 por el 3, que es el valor de i, me da 6. Y como el i valía 3, ahora se transforma en 4. Vuelvo arriba. 4 es menor que el 5, supongamos que estamos en el 5. Sí. El f terminó valiendo 6. 6 por 4, 24. Entonces el f ahora vale 24. Y el i, que valía 4, se transforma en 5. Vuelvo arriba. 5 menor o igual a 5, verdadero. El f vale 24 la última vez. 24 por el i, que valía 5, el f vale 120. Y el i, que valía 5 más 1, se transforma en 6. Voy arriba. 6 es menor o igual que 5, falso. Terminaría el while. Entonces, bueno, ese era el field del while. Terminaría el while, y ahora lo que hacemos, como ya terminamos de calcular, ya transformamos nuestra entrada n, la transformamos. Entonces ahora digo que el nombre de mi función, que es factorial, le asigno el valor f. Y ahí terminaría nuestra función. ¿Se entendió? Profe, pero ¿por qué le puso double si factorial no es decimal? Por eso digo que acá en vez de haber puesto double, podría haber puesto long. Lo más idóneo es haber Ah, puesto ya, long. no caché esa parte, Porque, sorry. no, tranquilo, si estamos para eso estamos.
Porque acá ya he puesto long, porque al final el long y el double tienen la misma cantidad de bytes, 4. Lo que pasa es que el double lo puse porque tenía 4 bytes, pero idealmente debe haber sido long. Lo vamos a modificar inmediatamente, para que no tengamos problemas, sigamos siendo amigos. Vamos a colocar ahí long. ¿Ya? ¿Lo vieron? ¿Ahora sí? ¿O les corté de transmisión? No, Ahora profe, lo estamos todavía no. copiando. Les corté de transmisión, ¿bien? Ya. ¿Ahora sí? ¿Lo ven? Ahí sí. Sí, ahora sí. Ya. Ahí está, como long, ¿cierto? Entonces, cosas que tienen que considerar para la definición de funciones. Primero, fíjense. Bueno, antes cambiar ya, no cambia acá, ¿ven? Ahí teníamos una inconsistencia. ¿Están viendo todavía, no? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Cuando ustedes graban la función dice que va a retornar un long, se dieron cuenta que yo modifiqué acá el long nomás, pero no había modificado acá. Entonces, fíjense, long, la variable que yo voy a retornar, la variable que yo voy a usar para el retorno era f. Yo acá f la mantuve como double, me hubiera arrojado error anteriormente, porque dije, oye, me dijiste que iba a volver un long y me colocaste un double. Por eso tuve que yo después parar y volver a colocar el long acá, porque tienen que ser del mismo tipo de datos para que no haya inconsistencia. ¿Me entienden ese punto, no? Ya. Y la otra Sí, cosa profe. es que, fíjense, el factorial recibe un parámetro n que viene definido de afuera, y ese n lo voy a usar acá. Acá uso el parámetro, o sea, la idea del parámetro que ustedes lo van a usar. Y eso. El uso de funciones es que ustedes, una vez que tienen definida la función, la pueden llamar de cualquier parte, y vamos a darnos cuenta ahora cuando creemos nuestra primera función en Excel, que nosotros la función la vamos a poder usar después dentro de la misma planilla de Excel. ¿Y cómo la usan? Basta con que den el nombre de la función y los parámetros que ustedes quieren pasarle, y al tiro la función les va a devolver algo, y eso lo guardan en otra variable o en alguna celda o algo por el estilo. Si ustedes quieren llamar, acuérdense ustedes cuando crean una macro, les crea módulos, ¿sí? Aparece en el libro, cuando nos vamos a Visual Basic, aparece módulo 1, módulo 2, dependiendo, o cuando queremos crear una macro, nosotros creamos módulo. Si quisiéramos usar la función que está definida en otro módulo, porque al fin y al cabo, si estamos nosotros dentro del libro de Excel y estamos en módulos distintos, es como que estamos en el mismo departamento o estamos en la misma universidad, pero en salas distintas. Ese es el concepto del módulo de otra sala. Entonces, si yo estoy en la sala 1 y quiero llamar a la función de la sala 2, debo decir, oye, módulo 1 punto función del módulo 1. Entonces, por eso digo acá, nombre del módulo punto la función que yo quiero invocar. ¿De acuerdo? Y por último, si nosotros quisiéramos llamar a una función de otro libro, tenemos que colocar el application.run para abrir el Excel y le damos el nombre del otro libro de Excel. Ya, en este caso estaríamos hablando que es ventas.xlsm. Acuérdense que esta exclamación es como para decir que de ahí viene el otro lado, es como decir el objeto, porque acuérdense que ustedes cuando entraban, hacen la referencia, ustedes colocan el nombre de la hoja, exclamación y después el rango de celda. Acá es lo mismo. Ustedes colocarían el nombre del libro, exclamación, cuál es la this workbook, están hablando de que obviamente este nombre de función tendría que estar en el objeto this workbook del objeto ventas. ¿De acuerdo? Bueno, esto es poco común que lo hagan, pero por si acaso. Ahora, esa era la materia. Con eso terminamos la materia, muchachos, y ahora para que nos quede más claro, lo que vamos a hacer es practicar. La práctica hace el maestro, mientras ustedes hagan harto ejercicio, van a estar en mejores condiciones para llegar al certamen. Dice, implementa una función en Visual Basic, Excel, que permite calcular la potencia de dos números entregados como parámetros. La función recibirá siempre dos números enteros positivos en el siguiente orden, la base y el exponente, y me debe retornar la potencia. Acá, dejaré en claro lo siguiente. Este ejercicio que vamos a hacer ahora tiene un fin pedagógico, muchachos, y la idea, como dice, que ustedes creen. Porque algunos van a decir, profe, pero ¿para qué me crear la función potencia? ¿Por qué no la usamos si ya existe en Excel? Estoy de acuerdo, ya existe, la podemos usar. Pero yo quiero que ustedes empiecen a pensar y ustedes se den cuenta cómo ustedes podrían implementar funciones. Nada más. Ahora es como el switch, muchachos, vamos a crear. Entonces, si a veces nosotros les decimos, cree la función tanto, la creamos, ¿de acuerdo? No usen la función que ya existe. Oh. Ya, entonces vamos a ir a un Excel.
dice clase 18 de junio, ¿cierto? Vamos a ir acá a desarrollador, vamos a ir a Visual Basic, están viendo mi Visual, ¿cierto? Estamos ahora en el entorno de Sí, profe. desarrollo. Ya. Lo que les decía yo de los módulos, ustedes acá, vamos a ir acá al Excel Object, pinchan y le insertan un módulo. Ahí dice módulo 1, que ustedes pueden darle nombre si ustedes quieren. En este caso nos dicen que creemos la función potencia. Entonces, como vamos a crear una función potencia, nosotros lo que debemos hacer es function potencia y acá colocamos los parámetros. Ahora la función potencia, que la potencia va a recibir base y el exponente. La base puede ser flotante, por lo tanto vamos a hacer que retorne un doble. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué, profe? Porque la base puede ser, ustedes pueden decir que lo eleva 2,5 al cuadrado. Entonces, como es Ah, ya. 2,5, te puede dar un valor decimal. Vamos a recibir la base como un int, ya dejemos como doble, para que seamos conscientes de lo que estamos hablando. Y el exponente sí estamos obligadamente a hacerlo íntegro, por razones de nuestra función. Porque si lo hiciéramos con el parámetro tipo doble, se nos complica el ejercicio, porque ustedes saben que un número elevado a 0,5 o un número elevado a un medio es la raíz cuadrada del número, ¿cierto? Claro. Entonces nosotros, ¿para qué nos vamos a meter por ese lado? Entonces vamos a hacer que base y el exponente as integer, ¿ya? Y se dan cuenta que automáticamente les completa con el function, ¿de acuerdo? Ya, tenemos nuestra función, tenemos la parte 1, la base y el exponente. Que ustedes cuando trabajan les pide la función 2 elevado a 5. ¿Qué le están diciendo en el fondo? Cuando les dan 2 elevado a 5. ¿Qué le están pidiendo? Multiplicas 5 veces el 2. ¿Sí? Entonces hay que multiplicar expo, o sea, la cantidad de veces que me indica el exponente, hay que multiplicar la base. Esa es la potencia, ¿no? Entonces, ustedes para hacer una multiplicación, ¿necesitarían variables? ¿Creen que necesitan variables para hacer esa multiplicación? Si es así, ¿cuáles variables necesitan? ¿Le vamos a pedir un número con un input box o no? ¿Por ¿Y eso qué? le guardamos una variable? ¿Pero por qué? ¿Para qué pediría un número? ¿Qué necesita pedir usted? Para saber qué número y cuántas veces. Es que ustedes acá están creando la función. Ustedes cuando llamen a la función, por ejemplo acá abajo van a colocar i Ah, es verdad. igual a potencia. Y acá van a colocar 2,3. Entonces, ¿qué significa? Que el 2 lo va a guardar en la base y el 3 lo va a guardar en el exponente. Entonces, técnicamente la base y el exponente para ustedes, como son parámetros, esas variables ya tienen valores. ¿Ya? Entonces, ustedes no van a colocar acá adentro base es igual a input box. Eso estaría mal, muchachos. ¿Ya? Porque si se supone, porque si tú la llamas con una potencia de 2,3 y después me la vuelves a pedir, decir, bueno, ¿y para qué me la pedís de nuevo si ya te la mandé? Pues yo te dije que era 2. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió o no? Sí, me fui inválido. Profe. ¿Ya? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué variables creen ustedes que nos faltan? O que podrían faltarnos para hacer una multiplicación. ¿Qué variable? ¿O no estamos bien? Contador, ¿o no? ¿Para qué? Para ir acumulando el... Ah, no, pues, ¿no? Porque Sí, es el para mismo ver número. cuántas veces vamos a multiplicar el número Ya, entonces ese es el contador. Y as de un integer. contador. Es un contador que nos va a permitir contar la cantidad de ciclos, porque nosotros tenemos que repetir expo veces. Entonces tenemos que partir con un contador, por ejemplo, i es igual a 1. ¿Para qué? Para que mientras el i sea menor que el exponente, yo esté multiplicando. Ahora, claro, la base y el exponente. ¿Dónde voy a guardar yo el resultado de esta multiplicación? Que lo dijo el compañero anteriormente, mezcló las dos cosas, pero estaban correctas. Ahora, también hay que hacer una variable dim acá, que se llama, por ejemplo, pot, de potencia. Y esta tiene que ser, si esta pot es la que va a ir acumulando la multiplicación,
esta es la variable que voy a tener que devolver, porque esa va a acumular, por lo tanto va a quedar con el resultado final. Si esta es la variable que yo voy a usar para guardar el resultado de la potencia, que es lo que yo tengo que devolver, esta variable tiene que ser del mismo tipo del de acá. Entonces, doble. ¿Ya? ¿Entendieron ese concepto, no? Porque esa es la que tiene que ser el mismo concepto, del mismo tipo. Si yo voy a devolver un double, tengo que tener alguna variable que sea del tipo que voy a devolver. En este caso, la que está acumulando y me va a devolver es pot. Tengo i igual a 1. Entonces, mientras el i sea menor o igual que el exponente, ¿qué van a hacer ustedes? ¿El while o el do while? Bueno, si hacen el do while, la única diferencia es que el do y acá tienen que cambiar el when por un loop. Haga mientras. ¿Qué van a hacer mientras ustedes? ¿El i es menor que el exponente? Sí. Entonces entra. 1. ¿Y ahí qué van a hacer? ¿Qué harían ustedes ahora? Multiplicaría una vez más la base. ¿Ya? Pero fíjense, en el caso del factorial, nosotros íbamos a hacer una multiplicación y íbamos a ir acumulando, ¿cierto? En el ejercicio que les mostré anteriormente. Por lo tanto, ustedes afuera, como hablamos de un acumulador y como hablamos de una multiplicación, nosotros colocábamos factorial igual a 1 y el 1 era porque era el elemento neutro multiplicativo. Nosotros acá también vamos a multiplicar y vamos a acumular una multiplicación. Lo que vamos a hacer acá es pot es igual a 1 porque es el elemento neutro multiplicativo. Y luego acá dentro del siglo lo que vamos a hacer es pot va a ser igual a pot por ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tenemos que multiplicar? Base. ¿Ah? Base. Base. ¿Sí? Y luego, ¿qué tenemos que hacer ahora? El i, aumentarlo en 1. ¿Para qué lo aumentamos en 1? Para que después vuelva arriba, vea si es menor y vuelva a multiplicar. Porque este es el i es el contador. Entonces, cada vez que yo hago una multiplicación, aumenta el contador. Multiplique 1, multiplique 2, multiplique 3. Y así ustedes van multiplicando hasta que termine el while. Cuando termine el while, significa que ya tienen el resultado que quieren devolver. Entonces, ustedes podrían perfectamente devolver. ¿Cómo se devolvía? ¿O cómo le indicamos a la función que tiene que devolver un valor? ¿Cómo se devolvía o cómo le indicamos acá a la función que tiene que devolver un valor? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que había que hacer? Se lo expliqué. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿No? ¿Era potencia igual? Claro, el nombre de la función va a ir igual a la función que yo quiero devolver. ¿Cuál es el valor que quiero devolver? ¿Cuál es el valor que tiene el resultado que yo quiero devolver? El acumulador. ¿Y cuál es? Pot. 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 ¿Ya? Entonces ahí está. Veamos. ¿Profe? Voy a hacer... ¿Sí? ¿Y no hay que hacer un caso aparte para cuando está elevado a 0? Es que mira, hagamos el roteito. Voy a empezar a anotar acá. Voy a colocar, ustedes cuando hacen un roteo tienen que colocar los nombres de las variables. Tenemos la base, ¿cierto? Tenemos el exponente y tenemos la variable i y el pot. Esas son nuestras variables, ¿cierto? Base, exponente y pot. Si nosotros esa es nuestra base, exponente y pot, no hay base. Supongamos, voy a poner acá que llamamos a la función i es igual a potencia y le van a pasar el 2. Ya, primero vamos a hacer el 2 elevado a 0. ¿Sí? Y segundo vamos a hacer después, cuando terminemos ese, vamos a hacer que i va a ser igual a potencia y vamos a pasar el 2 elevado a 4. ¿Se entiende? Vamos a partir por este, por el i igual a... Vamos a partir por eso. I es igual a potencia de 2. Como llamé a la potencia de 2,0, me está implicando a mí que la base va a tomar, porque el 2 significa que el primer valor, 2, lo guardo en el primer parámetro. Y el segundo valor lo guardo en el segundo parámetro. Entonces, como yo lo guardo, la base va a valer 2. Y el exponente, una fila más abajo, va a valer 0. ¿Sí?
me dicen que acá entramos a la función, me dicen que el i es un entero, me dicen que la potencia va a ser un tipo doble, y luego me dicen que el i vale 1. ¿Sí? Esto es siempre una fila más abajo, ¿ya? Siempre. ¿Por qué una fila más abajo? Porque me dicen que esto pasó primero, esto segundo, después esto. Ahora después me dicen pot vale 1, entonces ustedes colocan acá que pot vale 1. Voy aquí, ¿cierto? Ahora me dicen, haga mientras el i sea menor o igual a expo. El i vale 1, el expo vale 0. 1 es menor que 0? No. No. Entonces no entras al while, sale acá el loop y dice potencia es igual a pot. ¿Y cuánto vale pot? 1. Entonces esta función me estaría retornando el valor. ¿Qué valor me estaría retornando? 1. 1. Ya, entonces ustedes acá colocarían ahora 1. ¿Sí? Entonces el i vale 1. ¿Me entienden o no? ¿Me entendieron esa parte, no? Sí, profe. Entonces no era necesario definir para el caso del 0. Ahora, veamos. Para el siguiente caso. Para el caso que tenemos acá abajo, de la potencia igual 2. O sea, potencia 2 elevado a 4. En este caso, el i, ya. En este caso, el i el i va a ser igual potencia de 2,4, por lo tanto, la base va a valer 2. El exponente ya no es 0, sino que el exponente va a ser 4. ¿Cierto? Va a ser con rojo para que me demos cuenta que hay cambios. 4. Ya, esto lo voy a borrar para que se... Bueno, pero ya lo voy a dejar ahí. Base 2, exponente 4, después el i vale 1, la potencia vale 1. Y ahora dice, haga mientras el i es 1 es menor o igual a 4, 1 es menor o igual a 4, verdadero. Entonces vamos a entrar y el pot va a ser igual a pot por base. ¿Cuánto vale pot? 1. La base vale 2. 2 por 1, 2. ¿Dónde lo guardo? En pot. Entonces pot va a ser igual a 2. Y después el i aumenta en 1. El i vale 1, entonces el i ahora va a valer 1 más 1, 2. ¿Sí? Como llegué a la parte del loop, significa que tengo que volver arriba a preguntar. Y digo, i, que vale 2, es menor o igual que 4, es verdadera la condición, por lo tanto ingresamos al while. Y hacemos pot es igual a pot por base. Pot vale 2, la base vale 2, 2 por 2, 4, y eso lo guardamos, ¿dónde lo guardamos? En la variable pot, por lo tanto entonces pot ahora vale 4. ¿Se dan cuenta que va acumulando? Por eso se le llama acumulador. Antes valía 2, ahora ya vale 4. Y el i, que valía 2, aumentamos en 1, entonces ahora el i va a valer 3. ¿Van siguiendo? Como llegamos acá al loop, volvemos arriba a preguntar. Y 3 es menor que el exponente 4, verdadero. Como es menor, entonces multiplican pot por base. ¿Cuánto vale pot? Pot vale 4. Y la base vale 2. 4 por 2, 8. ¿Y dónde lo guardamos? En la variable pot. Entonces el 8 se guarda acá. Ok. Como ya guardamos el 8, ahora viene el i es igual a d más 1. El i vale 3. Como le sumamos 1, se transforma en 4. ¿De acuerdo? Entonces ahora tengo eso. 4. Llegué acá al final. Vuelvo arriba. 4, que es el i, es menor o igual que 4. Como es menor, pero como es menor igual, entro, porque 4 es menor o igual a 4, verdadero. Y entramos. Y tenemos pot por base. El pot vale 8. La base vale 2. 8 por 2, 16. Y eso lo guardamos en nuestra variable pot. Es decir, ahora pot va a valer 16. ¿De acuerdo? Y nuestro i, que valía 4, si lo aumentamos en 1, se transforma en 5. ¿Sí? Entonces tendríamos ahí, i vale 5. Vuelvo arriba. 5 es menor o igual que 4, no. El while se hace falso, por lo tanto se acaba. Y pasamos a la siguiente sentencia, que sería la de acá de potencia. Y eso me está indicando que yo devuelvo el valor pot. ¿Y cuánto es valor pot? 16. Por lo tanto, ese valor 16 lo estaría guardando acá. Y ahí me quedaría que el i vale 16. ¿Se entendió?
Sí. Ya, Sí. perfecto. Entonces, muchachos, ahora que entendieron, creo, ¿entendieron sobre todo? Y ahora que entendieron, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Déjenme acá. Por esto. Cree la función validar restricción que reciba como parámetro la patente. Pero tenemos un segundito. Creo que no le sacamos todo el jugo a este. Acá, me están viendo el Visual Basic, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están viendo el Visual Sí, Basic? profe. Sí. Sí, profe. ¿Qué pasa si el exponente es negativo? Es una raíz. O no, pues se invierte el número. Eso sí. Eso Si sí. el número es negativo, ¿qué se invierte? ¿El exponente? ¿Qué se invierte? La base. La base. La base. Entonces, el algoritmo es el mismo. Pero lo único que tienen que hacer acá es lo siguiente. A lo mejor, control Z. Ya vimos que el caso 0 se resuelve solo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es if expo es menor que 0, entonces, si el exponente es menor que 0, ¿qué tienen que hacer ustedes? Base va a ser igual a base, no, va a ser igual a 1 dividido en base, por eso era doble, ¿cierto? Por eso dijimos que la base era doble, porque si es 1 partido en base me va a quedar un número decimal, ¿de acuerdo? Y expo va a ser igual a expo por menos 1. ¿Para qué hago expo por menos 1? ¿Para qué hago expo por menos 1? Para que vuelva a entrar a la función. Para que sea positivo. Porque si Ya. era negativo, al multiplicarlo por menos 1, podríamos usar la función absoluto, pero ahí se entiende lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego, como es negativo, ustedes van a entrar igual a 1, potencia. Fíjense ahora, como yo tengo acá, muchachos, no están viendo el Excel, ¿no? Sí, profe. Como Sí, yo tengo profe. mi Excel en inglés, es fácil verlo. Yo digo igual y coloco pot, ahí está power, que es la función que tiene por defecto en Excel, y acá está potencia. Si yo coloco potencia, fíjense, y voy acá a la f de x, me está mostrando la base y el expo, que son justo las variables que le definimos nosotros. Si nosotros a la base le decimos 2 y el exponente le decimos 10, al tiro me muestra que es 1024. ¿Se acuerdan? A todo esto, 2 elevado a 10, 1024. Eso es un mega, no es 1000. Mega es 1024. ¿De acuerdo? Megabytes son 1024 bytes. Ya. 2 elevado a menos 5 es eso. Y ustedes lo pueden corroborar. Es decir, 1 partido en 32. ¿Se dan cuenta, no? ¿Dónde nos iríamos a la vez? Yo creo, es que si colocamos potencia, y aquí colocamos, por ejemplo, 4,0.5. Ahí se cae, ¿ves? Ya, así que no nos pongamos... además le puse un punto, era coma, pero no importa, se nos va a caer. ¿Para qué voy a botar mi programa? Si yo sé que se va a caer. Ya, aquí me dice que no lo puedo guardar, le voy a decir que no, porque ahora para guardarlo, lo tengo que guardarlo como XLSM. Para editar la macro y guardar. Profe, ¿Sí? la potencia puede ser tanto entero como long como mega. Si yo pongo mega, ¿abarca los dos anteriores? Mega. O sea, No, es que una potencia pueden ser números gigantes. Entonces, si yo defino el tipo de dato, puede sí, ser desde un entero, de un long y hasta números más grandes, po. Entonces, sí, es que ahí ya tendrías que, mm, cuando son números grandes hay que cambiar, hay que buscar la precisión. Ahí ya tendrías que a lo mejor cambiarte a un variant, alguna cosa por el estilo, pero bueno, ustedes saben que es el tema de la computación, digamos.
que ahora está súper bien porque tiene mucho almacenamiento, pero antiguamente ustedes lo pueden haber visto en la calculadora, de repente cuando tenían en la calculadora le colocaban 9 millones, o sea, 9 más 9 y la calculadora decía error, porque no tenía dónde almacenar, se caía, no tenía más espacio para pasar al siguiente número, ¿ya? Entonces, a veces también tienes que tener en cuenta que estos tienen un cierto tipo de redondeo, tienen una cierta precisión. Entonces, hay veces que para ciertos cálculos te come las cifras decimales. Entonces, usted tiene que también tener presente de que el computador, para ciertas cantidades de números, les puede meter ruido y les puede generar problemas. Ustedes piensen todo esto de la astronomía hoy en día, a la distancia años luz que nos encontramos, tienen que hacer cálculos. Ahí, por eso hablan de supercomputadores, porque eso tiene que tener una buena, bueno, aparte de la capacidad de procesamiento, una buena capacidad de almacenamiento para poder hacer todo ese tipo de cosas. Eso, como dato anexo. Ya, ¿cómo estamos? Ya, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es el ejercicio propuesto 2, que ustedes no lo tienen en la PPT que les mandé la primera vez, y que ahora lo tienen ustedes en su formato. Ustedes lo tienen, ¿no? Ejercicios. Lo tienen arriba, muchachos, ahora. En la carpeta ¿Lo vieron o no? Dice cantidad de trabajo, clases. Clase 18 de junio. Para que lo descarguen. ¿Ya? ¿Lo están viendo, muchachos, no? Lo estoy buscando yo, Estoy profe. buscando, profe. Ya. Por si no lo encuentran, se lo voy a mostrar para que me crean que está arriba. Estamos acá en mi aula, ¿cierto? Y ahí está, dice clase 18. ¿Ah? Ahí está. El primero, después de los PDF, dice clase 18 de junio. Ese, descárguenlo. Porque es el que vamos a hacer ahora. Dice ejercicio propuesto 2. Nos dice, cree la función validar restricción que reciba como parámetro la patente de un vehículo y el día de circulación. La función debe retornar true en caso de que la patente para el día consultado se encuentre con restricción y falso en caso contrario. Considera la siguiente tabla, dice, correspondiente a la restricción vehicular del mes de junio, la cual nos indica que en la fila 3 van a estar los dígitos de las patentes y en las columnas B a la F están los días. ¿Ya? Entonces tengo dígitos 6 al 7, el día lunes tendrá de restricción y así. Nos dicen, asuma que para los siguientes meses se va a mantener la estructura, pero pueden cambiar el contenido. Es decir, por ejemplo, a lo mejor en julio, el día lunes, los dígitos 8 y 9 van a estar con restricción. Los dígitos 2 y 3 van a estar el miércoles y así, puede que haya un corrimiento. Entonces, su función no tiene que basarse en estos números solamente, porque ustedes le pueden cambiar el número, ¿ya? ¿Se entiende? Tienen que ir al contenido, hacer referencia a la celda. Ya. ¿Qué horas son para ver? Tenemos que son las... Les voy a dar plazo hasta la 1, muchachos, para que lo piensen. Voy a dejar de grabar para que a la 1... Sí. Ya, jóvenes. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer algo? ¿Entendieron algo de lo que hay que hacer? Yo lo hice con 5 if. A ver, ¿le puede proyectar que...? Es que no tengo computadora ahora, entonces lo escribí en el cuaderno. Ya. Ok, veamos. ¿Qué nos decían? Nos decían que nosotros teníamos que... Sí, lo que teníamos que hacer era crear una función que recibiera un día, o sea, primero recibía una patente y luego recibía un día. Entonces nosotros en base a la patente debíamos de verificar si esa patente para el día indicado estaba o no estaba con restricción.
Antes de comenzar a explicar lo que vamos a desarrollar, quiero explicar un poco el concepto de string. ¿Ya? Los string o los textos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, voy a escribir con mayúscula P, R, O, G, R, A, M, A, S, I, O, N. Tengo la palabra programación, ¿cierto? La palabra programación, si nosotros la queremos ver como string, técnicamente, o para entender mejor el concepto de string, es como un conjunto de letras, o un arreglo de letras, técnicamente, ¿ya? Entonces nosotros si queremos sacar un elemento de este string, tenemos que hacer referencia a la posición de la que ocuparían. Por ejemplo, programación, esta va a ser creo que este va a ser, por ahora va a ser la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen que saber ustedes? Que existe una función llamada en inglés mid, ¿ya? Que yo le paso un texto, le paso la posición donde quiero que comience y le paso el número de caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo le voy a pasar, por ejemplo, programación. ¿De acuerdo? Quiero que comience a sacarme, por ejemplo, la posición 1. Y quiero que me saque desde la posición 1 un carácter. Entonces me saca la P. ¿De acuerdo? Para ustedes se llama extraer. ¿Eh? Ustedes tienen que usar, en vez de mid, tienen que usar la función extraer. Si ustedes colocan acá mid, quieren sacar, ¿cómo sacarían ustedes la última letra? Por ejemplo, para sacar la N, ¿qué harían ustedes para sacar la última letra con la función mid? Programación de la P a la N, ¿o no? Programación. Después venía 12, 12. ¿Dónde quieren partir? 1 a la 2. El ¿no? 1. Quieren sacar solamente la N. Nosotros anteriormente pusimos la 1 porque queríamos sacar la P. Porque la 1 está en la posición P. O sea, la P está en la posición 1. ¿Ya? Entonces, si quiero sacar la N, ¿dónde quiero partir? El ¿Dónde 12. estaría la posición donde quiero 12. partir? En la 12. ¿Cuántos caracteres quiero sacar si quiero sacar solo la N? 1. 1. 1. Y ahí les va a dar la N. ¿Sí? Si yo quisiera sacar la palabra o el substring ama de programación, ¿cómo lo harían ustedes? Programación 1 y 12. ¿O no? Quiero sacar solamente el substring que diga ama. Ah, 6 y El 3. 6 al 8. sí, 6 6 y 3. y 3. 6 y 3, porque ese es el largo, ¿no? Ahí nos va a dar ama. ¿Me entendieron o no? Entonces la función mid lo que hace es, me pasan un string completo, de ese string completo me dicen, oye, de esta posición, a partir de esa posición, sácame la cantidad de caracteres que yo quiero. En este caso eran 3 caracteres, de la A a la O. ¿Se entiende? ¿Me entendieron? ¿Para qué me va a servir eso? Porque si yo tengo la patente, por ejemplo, yo digo la patente CFWI 31 y quiero sacar el último dígito. ¿Cómo sacar el último dígito? Hay que ver la 7. posición en que está, ¿o no? ¿Cuenta el guión o no? Sí, Entonces sería 7, ¿o no? 7, 1. ya. 7, 1. 1. Ahí sacaría el 1. ¿Sí? Ahora, claro, usted dice, pero profe, yo tengo que contar. Tendría que contar, decirle 7 porque yo sé. Pero si me pasan, si quiero hacer una función que me sirva para cualquier largo del string. Fíjense, para saber cualquier largo string hay una función llamada len. En el caso de ustedes va a ser largo. Yo le paso len y le paso, por ejemplo, programación. ¿Ya? Y me devuelve 12. Es decir, programación tiene 12 letras. Len me devuelve el largo del texto. Entonces yo, por ejemplo, acá, en vez de hacer 7, si coloco len, bueno, de
Ya, me devuelve el 1. ¿Ven? Porque me está sacando la última posición. Desde la última, a colocar el len, diciendo, de esta palabra, obtener el último. Ahora también, muchachos, si ustedes se van a la función texto, hay otras funciones llamadas left y right, derecha e izquierda. Por ejemplo, nosotros vamos a sacar ahora del lado derecho, ¿ya? Retorna, ustedes colocan, por ejemplo, CFWI-31 y dicen que quieren devolver un número 1 nomás. Él saca el 1. Si usted quiere sacar 2, va a sacar los dos últimos caracteres. Si usted quiere sacar 3, va a sacar el guión 31. ¿Me entiende, no? O sea, está la mid que extrae de donde yo quiera, está el left que saca del lado izquierdo del texto y está el right que saca del lado derecho. Para que ustedes vayan sabiendo. Ahora, ¿para qué eso? ¿Para qué explico eso? Porque si nos vamos ahora a programar, nosotros vamos a recibir una patente. Con la patente sacamos el dígito, ¿cierto? Vamos a ver primero el algoritmo antes de ir a programarlo. Recuerden, muchachos, como recomendación, antes de ponerse a programar, háganlo ustedes manual para que entiendan cómo se hacen las cosas y después de que lo tienen manual, lo programan. Entonces acá ya sabemos cómo sacar el dígito de la patente y lo que tenemos que hacer ahora es ver ese dígito donde calza, ¿sí? Entonces, si el 1 está en el 6.7, no. El 1 está en el 8.9, no. El 1 está acá en el 0.9, sí. Entonces, como está en el 0.1, yo puedo sacar que el día miércoles, los que terminan en 0 y 1 están de restricción. Entonces, lo que me faltaría después es verificar si este miércoles es igual al día que me están preguntando. Si el miércoles es igual al día que me están preguntando, digo, sí, estás con restricción. Ya, entonces, vamos a nuestra macro acá y hacemos ahora la creación de la función. ¿Cómo se llamaba la función? ¿Cómo se llamaba la función? Validar restricción. Validar, en bajo, restricción. ¿Qué recibía? Patente, que es de tipo string. ¿Y qué más recibía? Un día, que es de tipo string. ¿Y qué no tenía que retornar? Un booleano. ¿Sí? ¿Se entendió? Recibe dos parámetros, una patente y un día, y me devuelve true si es que está con restricción, falso en caso contrario. ¿Qué variables vamos a necesitar? Vamos a necesitar una variable de, por ejemplo, una variable de as string, donde vamos a almacenar la variable de, donde vamos a almacenar el último dígito. ¿Y qué más necesitamos? Una variable está as boolean, porque usted tiene que tener una variable booleana para que la van a retornar. ¿Qué más? Nos vamos a dar cuenta que después vamos a ver una variable i, que es del tipo integer, porque vamos a recorrer algo. Ya les voy a mostrar por qué. Ah, y la otra cosa importante, nos decían que nosotros tenemos que enfocarnos en esto, fíjense, que esta estructura nunca va a cambiar, es decir, lo que va a cambiar es de acá, es decir, en el siguiente mes puede suceder que el día lunes estén los dígitos 8 y 9, acá los 0 y 1, acá los 2 y 3, acá los 4, ahora me los cambia, los 2 y 3, acá los 4 y 5 y finalmente acá los 6 y 7. Podría darse eso, ¿cierto? Que ustedes acá tengan que, dijimos, 8 y 9. Entonces, como se puede dar eso, yo lo único que sé es que voy a sacar el valor de acá. Y a lo mejor eso es lo que tenía mal el compañero que dijo que lo había hecho con puro if, porque tenía que hacer referencia a la celda. Tienes que sacar el valor que está acá. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que siempre los dígitos van a estar en la fila 3 y a partir de la columna B. Y los días van a estar en la fila 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Dim y as integer, coma, fila as integer, coma, colu as integer. ¿Ya? La fila, vamos a partir siempre en la fila 3 y la colu va a ser siempre en la fila 2. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a decir, ¿o qué tendríamos que hacer? Nosotros nos vamos a mover, ¿hacia dónde nos vamos a mover para buscar los dígitos? ¿Hacia abajo o hacia el lado?
Hacia el lado. hacia el lado, ¿cierto? ¿Y sabemos cuántas veces vamos a mover hacia el lado? Sí, son 5, porque son 5 días. Entonces, como tenemos establecido acá, por ejemplo, y va a ser igual a 1, mientras el i sea menor o igual que 5, ¿ya? ¿Qué van a hacer ustedes? Mientras el i sea menor o igual a 5, ¿qué van a hacer ustedes? Van a preguntar acá. Vamos a colocar acá otro string, que le vamos a llamar dígitos, digi nomás, digi as string. Esta variable, lo que va a hacer esa variable digi, va a sacar los valores que están dentro de la celda, que son los dígitos. Van a ser digi, va a ser igual a qué cosa, a las cells, fila, coma colu, ya, punto value. ¿Ya? Ahí sacaron el valor de la celda. ¿Qué tienen que ver ahora? ¿Qué tienen que ver ahora, muchachos? Porque ustedes lo que están haciendo ahí es sacaron este valor. Sacaron el 6,7. Tienen, los dígitos 6,7. ¿De acuerdo? Si están los dígitos 6,7, implica, ustedes tienen que comparar si el dígito de la patente del 1 está en esos dígitos. ¿Cómo los comparan? Tendrían que empezar a acceder a los números, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que agregar otra variable entera. Vamos a llamarla x, que va a ser x as integer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora va a ser x, va a ser igual a 1. Y mientras x sea menor que el len de digi. ¿Cuánto sería el len de digi? ¿Cuánto sería el len de digi? Digi es eso, ¿no? ¿Cuánto es el len de digi? Sería 3, ¿o no? 3. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Porque ahora vamos a usar la función mid. X vale 1. Que X va a ser la posición. Y ustedes lo que van a hacer ahora. Si. Nos falta una cosa. El D. Acá arriba. Este D de acá. Vamos a sacar el mientras. Tenemos que sacar el dígito de la patente. D va a ser igual a. ¿Cómo sacábamos el último dígito de la patente? ¿Cuál era la función? Mid, ¿cierto? Mid, sí. Mid patente, coma, len de patente. ¿Y cuántos caracteres querían? 1. Entonces ahí tienen la función mid. Sacaron el valor de. Mientras x sea menor que el len de digi, ¿qué hacen ustedes? Si. Y la otra cosa, espérense un poquito. Profe, le faltó la G ahí en D. La G ahí. En D hace string. Arriba. Una más arriba. Ahí. De string, dije string, ya. Integer, ya. Ahora, fíjense. Yo definí una variable booleana está. ¿Por qué? Porque es el valor que va a retornar. Yo voy a asumir siempre de que el estado falso. Voy a asumir que acá afuera del siglo, que está falso, porque vamos a asumir que el auto no tiene restricción. ¿Ya? Ese va a ser mi estado inicial. No tiene restricción. Y yo acá voy a empezar a recorrer los dígitos que están con restricción. Y acá voy a colocar, si el dígito de mi patente es igual a mid de digi, que son los dígitos que están, desde la posición X, que va a ser 1, y después va a ir variando, voy a sacar 1. Me faltó el del, ¿no? Ya. ¿Entendieron lo que hice yo, no? Acá estoy comparando el último dígito de mi patente con los valores de digi. Voy a sacar primero el 6, después voy a sacar el guión, después voy a sacar el 7. Entonces yo voy a ir comparando.
Y si en algún momento mi dígito de la patente es igual a un dígito que está dentro, significa que encontré los dígitos. Pero todavía no puedo decir si está con restricción o no. ¿Por qué? Porque me faltaría comparar el día que me pasaron con el día de esos dígitos. Entonces yo digo, si el día de mi patente, el día que me pasaron, es igual a el día de los dígitos, ¿cómo puedo sacar acá? Ya, encontré, me di cuenta de que, por ejemplo, pasé mi patente terminaba en 9, saqué el 9 y 9 igual a 9, sí. ¿Ya? Entonces me doy cuenta de que estos dígitos son los que me sirven. ¿Cómo puedo sacar el día de arriba? ¿Cómo sacarían ese día? Porque ustedes el día lo tienen. El día, digamos, que le pasan para saber si están de patente o no. Porque yo les puedo haber llamado a la función, por ejemplo, CFWY31 jueves. Entonces ustedes llegaron acá el 1, encontraron el 1, entonces van a ver que el día miércoles está de restricción. Entonces ustedes tienen que comprar, si miércoles es igual al día que yo les pasé, me va a decir que sí, estás con restricción. Y si me dice que no, no. ¿Cómo saco ese número? ¿Cómo saco el miércoles? ¿Se les ocurre? Vayan a ver acá lo que tenemos acá. Nosotros, ¿cómo sacamos los dígitos? Los sacamos con este. Nosotros sacamos los dígitos con esta función, ¿cierto? ¿Cómo podríamos sacar el día? Ya, dada la hora, lo voy a hacer yo. Con el cells, fila, coma, columna, menos 1. ¿Por qué columna menos? No, esta es la misma columna, es fila menos 1. ¿Por qué fila menos 1? Ya, punto value, then, and if. Ya, fíjense, yo me voy a parar en la fila column, ¿cierto? Me voy a parar aquí, en la fila columna, ¿de acuerdo? Entonces, como estoy en esta fila columna, lo que voy a hacer yo ahora es aumentar acá. Después acá, después acá. Y cuando encuentre, me voy a subir, tengo que subir una fila. Estoy en la fila 3, me subo a la fila 2. ¿De acuerdo? Por eso es fila colu. Vale. Ya. Si el día es igual al cell, ya, primero, si encontré los dígitos, y si el día es igual al día, entonces yo digo ahora está es igual a true. Es igual a true. ¿Por qué? Porque lo cambié a que está con restricción. ¿Ya? Y acá, si no, acá hay que hacer que el X aumente para que cambie al siguiente dígito, X más 1. ¿Ya? Y si no, acá fuera de este while, hay que hacer que el I más igual 1. Y es igual a I más 1. ¿Ya? Entonces, como ustedes hacen el I más 1, ahora lo que tienen que hacer acá es... También podrían hacer ustedes acá, como para que acá pase la siguiente, es fila, es igual a fila más 1. ¿Por qué? Porque cuando lleguen acá ya trabajaron con esta fila, entonces ahora quieren que cambie la siguiente columna. Ahora, como ya lo encontraron, ¿sí? Ustedes lo que pueden hacer acá, cuando ya lo encuentran, para que no siga buscando, porque fíjense, estamos en el siguiente caso. El I lo que va a hacer es que ustedes les va ayudando a que se hagan 5 repeticiones, ¿cierto? Si ya lo encontré en la primera o en el segundo día, para que no siga buscando, yo puedo decir que el I vale 6 al tiro, para que no siga. No. Ustedes dicen I es igual a 6. Definen el valor 6 para que después salga. Podríamos hacer el I igual a 6 y podríamos hacer también acá que el X igual a 4. Para que cuando salga el len también va a salir. O sea, es simplemente esto que dice acá, es para terminarlo más rápido. Si ustedes no lo colocan, igual va a funcionar y va a estar bien. ¿Y qué nos faltaría como función? Nos faltaría que retorne. Entonces, ¿cómo se llama la función? La función se llama validar restricción. Colocan acá validar restricción. Y tienen que asociarle a ustedes la variable entonces que se llama está. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la variable está. ¿Por qué es booleana? Porque fíjense, la variable está definida como booleana. Arriba la defino como falso.
¿Y cuándo va a cambiar a verdadero? Cuando encontremos un dígito y sea el mismo día. Entonces ahí significa que me va a retornar true. Si nunca entro a este if, siempre va a ser falso, entonces me va a retornar falso. Va a decir que no está con restricción. Entonces yo me voy acá y coloco, por ejemplo, validar. Ahí está la función validar restricción, ¿cierto? El primer parámetro que me pide, si ustedes no lo recuerdan, pinchan acá, nos pide la patente, JTVS-52, y vamos a preguntar, ya, para que nos dé que verdadero, vamos a colocar acá el día, por ejemplo, jueves. Le damos OK y nos dice que falso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? ¿Aló? Sí, profe. ¿Estaba bien? ¿Todo bien o no? Está complicado, profe. Sí, está complicado. Lo hice, sí, lo hice para que ustedes vamos hice uno complicado para que nos vamos metiendo, para que después no me digan que estoy haciendo cosas muy sencillas en clase, pero hice uno complicado también pensando que ustedes lo van a poder manejar. Quiero que lo revisen para que después a la vuelta de las vacaciones conversemos de respecto a esto, ¿ya? Vale, ¿Pero profe. entendieron? Veamos. La fila 3, columna 2, eso me está diciendo que estoy partiendo en la celda B3. ¿Por qué estoy partiendo en la celda B3? Porque acá está nuestro dígito, ¿cierto? El I vale 1, ya está igual falso, y acá saqué el dígito D, patente, línea patente 1. ¿Sí? Si ustedes quieren validar, ustedes pueden colocar acá message box y colocan, por ejemplo, D, para validar que están sacando el dígito correcto. Y acá digi x, 1. Ya, si esto pasa, ya después vuelven acá, L que pasa 2, saquen de la posición, como es menor, saquen el siguiente, y así estaría bien. Si el dígito, igual, cuando el dígito sean igual, van a entrar ustedes a ver si el día, que le están pasando, que estaba acá arriba, el día es igual a la celda, fila menos 1, coma colu, ¿sí? Fila 3, va a quedar la fila 2, como en la columna que están pasando. Si los días son iguales, entonces esta va a ser igual true, el va a ser 6 y el x va a ser 4. Y terminaría. Y esto va a ser como el x por 4, va a ser que termine el while, el x va a aumentar en 1, después va a ser, ya, va a terminar while y el i va a aumentar en 1, pero el i también lo definimos muy grande, entonces el i deberá salir. Ya. Este es el detalle. Este aquí no es fila, es colu, muchachos, que nos tenemos que mover por la colu. Estaba mal anteriormente, nadie me dijo nada. O no sé, alguien me está escribiendo por acá. Veamos. ¿Qué me están escribiendo? No, todavía estamos partiendo, muchachos. ¿Para qué decir que se lo van a echar? Ya. Ok, ahí estaba aquí ha puesto fila, por lo tanto, ¿cuál era el detalle? Que al aumentar la fila iba moviéndose hacia abajo. Pero yo necesitaba que se moviera hacia el lado. Por eso me decía que acá era falso. Ya, si hacemos F5, F2, ¿cierto? Jueves, y ahí cambió a true. Ahí sí está correcto. ¿Por qué cambió a true? Porque dice, el jueves, quiero saber si mi auto que termina en 2 está con restricción el jueves. Efectivamente, me dice que los autos que terminan en 2 están en restricción el jueves. Entonces me tenía que retornar true. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, validar restricción y le coloco acá lunes, la patente JTVS-52, punto y coma, y le coloco lunes, acá me va a retornar que, bueno, ahí me mostró el dígito 2 y ahí me muestra falso. ¿Se entendió? Sí. Ya, muchachos, los dejo. Que Profe, dentro de todo se pueden desconectar.
pero no olviden de que tienen que trabajar. Nosotros mañana les vamos a subir la tarea para que la quieran, si se quieren organizar, porque después de las vacaciones puede que venga muy pesado, si quieren ganar tiempo, la pueden hacer. Si no, la comienzan a hacer desde de vuelta a vacaciones, porque igual van a tener hasta el sábado para retornarla, para entregarla. ¿Ya? Cuéntenme, muchachos. Profe, los Power de Visual Basic sería posible que los pudiera subir porque ¿No le gusta en el mi PPT? caso... ¿Ah? ¿No le gusta el PDF? No, es que en mi caso al menos a mí se me hace más fácil, o sea, lo que más me cuesta es formular los códigos y como los tiene ahí explicados en su Power, como que es mucho más claro. ¿Dónde lo tengo explicado? Discúlpame. No sé, pero como el ya, orden como se va armando. ya esas animaciones, dice usted. Sí, Ya. Yo sí, no tengo problema, la subimos. ya, profe, gracias. Ya, si no la he subido, me mandan un correo.